Saludos a todos. Estamos en este tiempo aprendiendo muchos misterios, muchos principios sobre el acontecimiento glorioso que estamos esperando en el calendario de Dios, y es el arrebatamiento de los santos vencedores que están preparándose para ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a tocar otro aspecto de lo que es el arrebatamiento de los santos, o el rapto de los santos, como normalmente le llamamos a ese encuentro que vamos a tener con Jesús en los aires, teniendo entendimiento que para el arrebatamiento Jesús no viene a la tierra, sino somos nosotros los que nos vamos a encontrar con Él en los aires para estar con Él. La segunda venida de Cristo Jesús es al final de la gran tribulación. Y vamos a aprender hoy dos cosas importantes en relación al rapto de los santos, para que podamos prepararnos. En primer lugar, vamos a ver un poco cómo va a ser ese momento en el sentido de quiénes se van, si se quedan, si se van todos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y qué sucederá con los que no se van en el arrebatamiento de los santos. Es por eso que este tema se llama ¿y qué sucede o qué pasa si no me voy en el arrebatamiento? En primer lugar, veamos lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra de este emocionante tema. Y hablando en cuanto a quiénes se van o si se van todos o no, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, que este es un capítulo muy interesante. Yo le aconsejo que usted estudie, escudriñe el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, porque Jesús nos enseña muchas cosas del final de los tiempos, incluyendo lo que es el arrebatamiento de los santos. Y en el versículo 36 de este capítulo 24 del Evangelio de Mateo, hablando de cuándo será el arrebatamiento, Jesús fue muy claro al decir: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto es bien interesante. Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? Nadie sabe. Lo que Jesús sí nos dejó, nos enseña, y lo que la palabra de Dios nos enseña a través de los profetas, son señales que nos dan idea de cómo está corriendo el calendario de Dios, y nos da sabiduría en los tiempos para saber si nos estamos acercando o no a ese tiempo final, que de hecho estamos ya en esos tiempos finales. Las señales se están cumpliendo, vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, pero el día y la hora del arrebatamiento nadie lo sabe. Jesús dijo que solo nuestro Padre Celestial lo sabe. Ni aun los ángeles saben cuándo será esa hora, cuándo será ese día, cuándo será ese momento. Aunque Jesús dijo: nadie sabe el día ni la hora, aunque obviamente cuando se llegue ese momento, si estamos con nuestro espíritu despierto, como hemos enseñado anteriormente, si estamos con nuestro espíritu despierto, entonces nuestros sentidos espirituales van a estar abiertos y vamos a escuchar las trompetas del arrebatamiento. Vamos a escuchar no solo la final trompeta, sino también el primer toque de trompeta, y vamos a saber que se llegó el momento, y eso va a ser algo bien glorioso, porque recordemos que en el momento del arrebatamiento, los que estén vivos físicamente y llenos del Espíritu Santo van a ser arrebatados, transformados, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Será algo muy rápido, en milésimas de segundo. Y los que han muerto físicamente, los muertos en Cristo, vencedores, van a resucitar. Y juntos nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesús en los aires para estar siempre con Él. De hecho, cuando estudiamos bien el libro de Apocalipsis, después del arrebatamiento empieza lo que es el tribunal de Cristo allá en los cielos, las bodas del Cordero, mientras aquí se desarrolla la gran tribulación. Y vamos a entender hoy un poco más de esto. Pero en cuanto al momento del arrebatamiento, el día y la hora, nadie sabe. Pero Jesús dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús nos dejó una señal muy clara acá.
¿Sí? ¿Cómo vamos a saber que estamos ya a las puertas del arrebatamiento? Jesús dijo, miren, el mundo va a estar como en los días de Noé. Y luego dice en el siguiente versículo, en el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Acá es una señal muy, muy especial. Jesús dice, miren, va a ser como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Acá nos dice nuestro mismo Señor Jesús, dice, mire, estaban comiendo y bebiendo y estaban casándose y dándose en casamiento hasta que Noé entró en el arca. Ahora la pregunta es, ¿pero acaso no el casarse es algo normal? Sí, pero aquí Jesús no se está refiriendo a el casarse en lo normal como Dios ha dejado instituido. Aquí está hablando de toda esa perversión que se está dando y que le estamos viendo, donde se estarán casando hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres o personas con animales, con cosas, de todo ese tipo de perversión de unión. Y va, si no, en este tiempo, estamos en el año 2020, para alguien que está escuchando o viendo esta enseñanza de aquí a unas décadas, si es que no ha sido el arrebatamiento. Mire, ya se está legalizando, ya en unos lugares ya se están dando esos matrimonios, esos casamientos entre personas y animales, entre hombres y hombres con hombres, legalizándose ese tipo de uniones que van totalmente en contra de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de la santidad de Dios. Y es por eso que Jesús dijo, esa es una de las señales. Estarán en esa gran perversión. Y comiendo y bebiendo no se refiere al asunto de la comida normal o el beber normalmente. Está hablando de tener nuestro corazón, como dice en Lucas capítulo 21, versículo 33 al 36, que miremos por nosotros mismos. Que nuestros corazones no se carguen, dice, con glotonería, con embriagueces y con los afanes de este siglo, y nos sorprenda el momento del arrebatamiento de los santos. Es por eso que él dijo, mire, estarán comiendo y bebiendo, en el sentido de esa glotonería, de esa avaricia, de ese enfoque excesivo, desordenado, codicioso de las cosas del mundo. Y esto no se refiere solamente a la gente sin Dios o a los impíos. De hecho, lo estamos viendo dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos cristianos, como cada vez más el cristianismo se está enfocando a la prosperidad material, a las cosas de este mundo, a las riquezas de este mundo. Eso es tener nuestro corazón cargado con glotonería. A ese tipo de comer se refiere el Señor Jesús. Y bebiendo se refiere a esa embriaguez, ya sea con pasiones desordenadas o esa embriaguez con odio, con amargura, con resentimientos, con celos amargos, con competencia aún entre las mismas iglesias y los mismos ministros del Señor Jesucristo. A ese tipo de embriaguez se refiere la palabra. Y Jesús dijo, esa es una señal. Van a ver cómo cada vez va a haber más tibieza espiritual, cómo cada vez más los cristianos se van a estar enfocando a las cosas materiales y muy pocos van a estar preparándose. Escuche bien, preparándose para el encuentro con Jesús, para ese día del arrebatamiento de los santos. Por lo tanto, aunque no sabemos el día y la hora, sí sabemos que nos estamos acercando a ese momento por las cosas que están sucediendo. Estamos ya en los tiempos, en los días, como fue en el tiempo de Noé antes del diluvio. Esto es bien interesante, esto es bien emocionante entenderlo, porque lo estamos viendo. Mire, nosotros tenemos, por decirlo así, la dicha también de estar viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, lo que Jesús enseñó de los tiempos finales. Muy bien. Por lo tanto, también la palabra de Dios nos enseña, el mismo Señor Jesús nos enseña en el capítulo 25, por ejemplo, de acá del Evangelio de Mateo, con la parábola de las 10 vírgenes. Jesús enseñó que habían 5 insensatas y 5 prudentes, hablando de las 10. Y está hablando de cristianos, es por eso que se les llama vírgenes, porque son nacidos de nuevo. Y Jesús fue claro, dice, miren, de las 10, tanto las insensatas como las prudentes, las 10 se durmieron.
porque no estaban preparándose para el arrebatamiento. Sin embargo, las prudentes tenían lámpara, tenían la palabra, tenían aceite, aunque su lámpara no estaba encendida, porque acá claramente en el capítulo 25 de Mateo, versículo 7, dice que cuando escucharon el clamor de la venida de Cristo, que el esposo viene, se despertaron las 10 y todas, tanto las insensatas como las prudentes, dice que arreglaron sus lámparas. Eso quiere decir que no tenían bien sus lámparas, no tenían encendidas sus lámparas. Las prudentes tenían aceite, pero no tenían bien su lámpara, no estaba encendida esa lámpara. La palabra de Dios, aunque la tenían, no estaba haciendo luz en su camino, lumbrera en su camino, lámpara a sus pies y lumbrera en su camino. Entonces, de estas 10, Jesús dijo que solo las prudentes se fueron con el esposo y las insensatas se quedaron. Vea qué interesante, porque está hablando de la mitad, ¿sí? Aunque también estaba otro grupo, que son los que están velando y los que dan el clamor, ahí viene el esposo. Por lo tanto, aquí entendemos claramente, porque está muy claro aquí en la palabra de Dios, que no todos los cristianos se van en el arrebatamiento. En este caso, los cristianos insensatos, ¿sí?, se quedaron. Y aunque gritaron después, cuando fue el arrebatamiento, aunque empezaron a clamar, Señor, ábrenos, Jesús les responde, dice, lo siento. Se lo estoy poniendo en mis palabras, lo siento, se terminó el tiempo, ya se cerró la puerta. Esto es bien interesante porque esto nos enseña que los que se queden en el arrebatamiento se van a dar cuenta que fue el arrebatamiento. Por supuesto que se van a dar cuenta. Y aunque clamen y aunque le digan, Señor, ábrenos, Señor, ayúdanos, el tiempo se terminó, porque el arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos. Es por eso que hay que estar despiertos espiritualmente. Es por eso que la necesidad de estar preparándonos para el encuentro con Jesús en el día del arrebatamiento. Pero también en el capítulo 24 de Mateo, Jesús, refiriéndose a ese momento también, dice en el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Muy clara la palabra de Dios, ¿sí? Estarán dos, dice Jesús, en el campo. Uno se irá, el otro se queda. Y luego dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. Estaba hablando de la vida de aquel tiempo, pero el principio es el que nosotros aprendemos. Dice, la una será tomada y la otra será dejada. Prácticamente Jesús dice, de dos, uno se va y el otro se queda. Y vamos a entender qué es lo que hace que unos se vayan y qué pasa o por qué los demás se quedan. Y en ese contexto que Jesús dice, uno será tomado y el otro será dejado, entonces nos aconseja. Entonces nos da ese principio que usted y yo tenemos que asimilar en nuestro espíritu, tomarlo con toda la seriedad del caso, que no seamos oidores olvidadizos, sino que atesoremos esta palabra, le demos la importancia que Dios quiere que le demos en nuestra vida, porque en ese contexto, cuando Jesús dijo, uno será tomado y el otro será dejado, Él dice, velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ese es el consejo que Jesús nos da en varias partes de los evangelios. Velen, dice, velen, no se duerman espiritualmente, no se carguen con la avaricia, con los afanes de este siglo. No pongan su corazón en los deleites, en los placeres de este mundo, o no pongan su corazón en los problemas de este mundo. Jesús, cuando dice velen, se refiere precisamente a eso. Tengan cuidado que su corazón no esté lleno de amargura, no tengan odio en su corazón, o falta de perdón, o resentimientos. A eso se refiere con las embriagueces, con ese vino de odio que da a beber el dragón cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Entonces aquí Jesús nos dice velen, porque en el arrebatamiento no todos se van a ir, ¿sí? Acá lo pone él de esta manera: uno será tomado, el otro será dejado. En la parábola de las 10 vírgenes,
las prudentes, la mitad, las 5 prudentes se fueron en el arrebatamiento. Las demás, las insensatas, hablando en ese contexto de la parábola, se quedaron. Y aunque clamaron, ya no se les abrió la puerta. Esto es muy importante entenderlo. Usted y yo tenemos que ser de los que anhelemos irnos en el arrebatamiento de los santos, porque no va a ser ningún chiste quedarnos en la gran tribulación. Aunque a veces aquí en esto entiendo que hay opiniones encontradas, pero cuando estudiamos con seriedad la palabra de Dios, sabemos que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, porque el propósito del arrebatamiento, de acuerdo al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36, Jesús dice: velad en todo tiempo, orando para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Jesús fue muy claro: hay que ser tenidos por dignos de ser arrebatados para poder salir, para poder escapar, para no sufrir los juicios que van a venir para la gran tribulación. Ese es el propósito del arrebatamiento de los santos. Entendiendo esto, entonces la pregunta es: ¿qué va a suceder con los que se quedan en el arrebatamiento? ¿Qué va a suceder con los que no sean llevados ese día? Muy bien, en el libro de Apocalipsis, si me acompaña en el capítulo 13, por favor, vemos qué va a suceder, por lo menos con algunos, porque durante la gran tribulación, como van a haber cristianos que no se fueron al arrebatamiento, entonces encontramos algunos grupos. Unos cristianos van a ser guardados milagrosamente, pero quiero que veamos qué sucede con cierto grupo de cristianos en Apocalipsis capítulo 13. Por favor, esto es importante que lo veamos, lo leamos cada uno, para que no nos digan, no nos cuenten, porque a lo mejor, usted sabe, es mejor cerciorarnos cada uno de nosotros, ¿sí? Seamos responsables en ese sentido. Y acá dice en el capítulo 13, en el versículo, vamos a ver, versículo 4, aquí se describe cuando aparece el anticristo. Y aparece el dragón, aparece la bestia. Al anticristo se le llama la bestia también aquí en el libro de Apocalipsis. Y no es el tema ahorita de estudiar quién es el anticristo. Estamos viendo qué sucede con los cristianos que se quedan, los que se pierden el arrebatamiento. Pero hablando en ese momento de la gran tribulación, dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón, o sea, Lucifer caído, o Satanás, diablo, serpiente o dragón, estamos hablando del mismo personaje en diferentes naturalezas, le da autoridad, dice acá, a la bestia, al anticristo. Y dice que adoraron las personas, el mundo va a adorar tanto al dragón como al anticristo. Y dice: y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vea la expresión que va a haber dentro de las personas para la gran tribulación, pensando que el que va a estar ahí sentado en el templo en Jerusalén, hablando de Jerusalén terrenal, pensando que el que va a estar ahí es Cristo. Pero nosotros sabemos que será el anticristo, que en todo imita a Cristo. Es un clon, ¿sí? Es una copia barata de Cristo Jesús, pero todos lo van a adorar, porque van a pensar que Él es el Mesías, que Él es Cristo, principalmente los del pueblo de Israel, que ellos están esperando a su Mesías. Ellos no creen que Jesús, o la mayoría de ellos, no creen que Jesús es el Mesías. Entonces van a adorar al anticristo. Y dice aquí la palabra, hablando del anticristo, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso se refiere a 3 años y medio. Pero en el versículo 6 dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre. O sea, nombre es carácter, para blasfemar en contra del carácter de Dios, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Pero en el versículo 7 dice algo que debe de sacudirnos.
Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Escuchó bien? Acá dice la palabra de Dios que al anticristo se le permite, por supuesto que Dios detrás, porque nada se sale del control de Dios. Pero dice que se le permite al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio, dice, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, tiene autoridad sobre toda la tierra, por lo menos durante ese tiempo de la gran tribulación. Esto va a ser, mire, terrible aquí en la tierra, teniendo el anticristo, teniendo el dragón y el falso profeta, que también se le llama la otra bestia, van a tener autoridad sobre todas las naciones. Y dentro de eso dice acá que se le da autoridad o se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto es muy serio. En primer lugar, vemos que aquí aparecen cristianos en la gran tribulación. Eso quiere decir que no todos se van en el arrebatamiento. Esto nos confirma eso, que no todos se van en el arrebatamiento. Y de los que no se van, aquí dice que van a haber cristianos que van a ser vencidos por el anticristo. Pero la pregunta debe de ser también, ¿y no que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús? ¿Por qué si la palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús? ¿Por qué para la gran tribulación dice que el anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá? ¿A quiénes vence realmente el anticristo? Eso es lo importante entender, porque tenemos que tener entendimiento. Hay que conocer estas cosas. Es la voluntad de Dios nuestro Padre que conozcamos, que entendamos todas estas cosas. Y la razón es muy sencilla. Porque cuando nosotros no nos rendimos acá al Señor Jesucristo, cuando nosotros no crecemos y maduramos espiritualmente y siendo ya salvos, comprados con la sangre de Cristo, redimidos con la sangre de Cristo, ahora nosotros tenemos que vencer. ¿Y vencer qué cosas en este tiempo? Pues vencer nuestra naturaleza pecaminosa, vencer nuestra carne, vencer la influencia del mundo y vencer también al enemigo, a Satanás, a todo tipo de diablo que se levanta contra nosotros y que nos quiere apartar del camino de la verdad y de la vida, ya siendo salvos. Esto es importante. Dios espera que usted y yo seamos en este tiempo de la gracia, en esta dispensación de la gracia. Mientras estamos en esta tierra, tenemos la oportunidad de vencer y ser más que vencedores. Como dice en el libro de Romanos, capítulo 8, en el versículo 34, si usted me acompaña, por favor, vamos a verlo para que no quede solamente en mención. Cuando habla de ser más que vencedores, vea el contexto en que lo dice aquí la palabra de Dios. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero aquí esta pregunta no se refiere en el sentido de que ¿qué podrá hacer que Cristo nos deje de amar? No, Él siempre nos ama, ¿sí? Nuestro Señor, nuestro Dios, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y gloria a Dios por eso, porque Él no cambia, Él nos sigue amando. Entonces la pregunta acá es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En el sentido de, ¿qué podrá hacer que yo deje de amar a Cristo? ¿Qué podrá hacer que usted deje de amar a Cristo? Y entonces menciona una serie de cosas y dice tribulación, angustia, persecución, hambre o escasez, o desnudez, o peligro, o espada, o pleitos, o contiendas. Dice, ¿qué podrá hacer que yo deje de amar a Cristo? Y entonces dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. En otras palabras, por causa de ti, Señor, somos atravesados todo el tiempo, somos afligidos. Pero dice, somos contados como ovejas de matadero. Y esa palabra, ovejas de matadero, habla de ser un sacrificio vivo.
un sacrificio santo, agradable. En otras palabras, si nosotros tenemos convicción de seguir y servir al Cordero, no importa lo que nos hagan, aún las peores cosas que nos sucedan o que nos hagan, las vamos a aprovechar para ofrecernos como un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo? No murmurando, no quejándonos, sino dándole gracias a Dios nuestro Padre en todo por medio de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas, reconociéndolo como el Señor de nuestras vidas. ¿Me escuchó? Porque una cosa es que Cristo Jesús sea mi Salvador, Él es el Salvador de todos nosotros, pero otra cosa es que yo deje que Él sea el Señor de mi vida. Nosotros normalmente tenemos en el lenguaje cristianés y decimos que mi Señor Jesús, mi Señor Jesús. La realidad es que para que Él sea mi Señor, yo tengo que rendirle mi cabeza, mi voluntad, dejar que Él sea el que gobierne mi vida, vivir para Él, dejar que Él dirija mi vida, someterme a su voluntad. Una cosa es que yo reciba la salvación de la paga del pecado por gracia, mediante la fe. Y otra cosa es que yo aprenda a rendirme a Él, a hacer su voluntad, a ya no vivir para mí, sino para los planes de Dios. Eso es hacer a Jesús el Señor de mi vida. Por lo tanto, aquí dice la palabra que nosotros somos contados como ovejas de matadero. En otras palabras, ni tribulación, ni angustia, ni escasez, ni contienda, nada va a hacer que yo deje de amar a Cristo, que yo deje de seguirlo, que yo deje de servirlo con todo mi corazón, con toda mi alma. Y cuando las cosas vienen dolorosas o viene la aflicción a mi vida, aún allí yo lo voy a adorar. Eso es miren, eso es amar a Cristo de a de veras, no solo de palabras, sino con acciones. Y en ese contexto es que dice, por lo cual antes dice, en el versículo 37 de Romanos 8 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Está en el contexto de ser más que vencedores en la persecución, en las aflicciones, en las pruebas, en el sentido de que nada ni nadie, nada va a hacer que yo deje de adorar a mi Señor, nada va a hacer que yo deje de ser agradecido con Dios, nada va a hacer que yo deje de seguirlo y de servirle con todo mi corazón. Pase lo que pase en mi vida, venga lo que venga en mi vida, yo no voy a dejar de adorar y de darle gracias al Padre por medio de Jesucristo y de servir y seguir con todo mi corazón al Señor Jesucristo. Eso es ser más que vencedor. Eso es hacer a Jesús el Señor de mi vida, rindiéndole mi mente, mis pensamientos, mi cabeza. ¿Estamos? Ahora bien, ¿por qué es que estamos viendo esto de ser más que vencedores? Porque hemos visto acá en Apocalipsis que para la gran tribulación hay cristianos que se quedan, ¿sí? Y el anticristo, la bestia, hace guerra contra ellos y los vence. Y esto va a ser algo terrible. Sin embargo, los cristianos que se queden para la gran tribulación y no se dejen poner la marca de la bestia, escuche bien, no se dejen marcar por el anticristo, sino que sean los que van a ser valientes, porque de los que se van a quedar, van a reaccionar para la gran tribulación. Van a saber que se perdieron el arrebatamiento, pero van a reaccionar. Lamentablemente van a reaccionar ya en ese tiempo, cuando deberían de reaccionar ahora. Usted y yo tenemos que reaccionar ahora. Pero los que se queden van a reaccionar y van a decir, no, ese que están adorando no es Cristo, es el anticristo, y no se van a dejar marcar. ¿Qué va a hacer el anticristo con ellos? Lo leemos acá en Apocalipsis, en el capítulo 20. Acompáñeme, por favor. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, está hablando acá de lo que va a suceder con los cristianos, con los santos que se queden y no se dejen marcar. Si no, van a decir, prefiero morir a que me marquen. Yo elijo por Jesús. Van a elegir por Jesús allí en la gran tribulación. Y entonces dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis 20, versículo 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y dice, vi las almas de los decapitados
por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué va a suceder con los cristianos que no se vayan en el arrebatamiento? Pues acá durante el tiempo de la gran tribulación se van a resistir a adorar al anticristo, no van a adorar la imagen del anticristo, porque el anticristo va a mandar a hacer una imagen en todas las casas, en todas las familias, en todos los hogares. Esa imagen va a tener vida, por decirlo así, por obra de demonios, y estos cristianos van a ser valientes ahí, van a decir, yo no me dejo marcar. Entonces al anticristo los va a decapitar. Escuche bien, el anticristo los va a decapitar, les va a cortar la cabeza. ¿Y por qué Dios permite que sean decapitados? ¿Por qué no que mejor mueran de una bala o ahorcados o una muerte con inyección letal, qué sé yo? ¿Por qué precisamente tienen que ser decapitados? Porque acá es una muestra que si no rendimos en este tiempo de la gracia, si no rendimos nuestra cabeza al Señor Jesucristo para que Él gobierne nuestras vidas, para que Él sea el Señor de nuestras vidas, si no lo hacemos el Señor de nuestras vidas en este tiempo de la gracia, entonces para la gran tribulación van a tener que rendirle su cabeza al anticristo para que el anticristo se las quite. Así de sencillo. Es por eso que son decapitados. Pero aún así, allí ellos resisten, prefieren ser decapitados, y como toman esta decisión valiente, entonces de acuerdo aquí a la palabra de Dios, el Padre, nuestro Padre eterno y Cristo los va a premiar, los va a recompensar. ¿Cómo? Aquí dice que van a reinar con Cristo 1000 años. O sea, al terminar la dispensación de la gracia y viene el tiempo de la gran tribulación, al terminar la gran tribulación viene el milenio, los 1000 años en que Cristo Jesús va a reinar acá en esta tierra. En la segunda venida de Cristo, al final de la gran tribulación, ¿sí?, Él va a poner sus pies en el monte de los olivos y Él se va a quedar en Jerusalén y va a reinar por 1000 años, va a cambiar totalmente la tierra. Escuche bien, es hasta que Cristo venga que las cosas van a ser restauradas en esta tierra, no ahora. No se desgaste tratando de restaurar todas las cosas en este tiempo, cuando Cristo Jesús dijo que la maldad se va a multiplicar. El mundo va de mal en peor. El mundo va a llenar la copa de maldad. Las cosas no se van a componer en este tiempo. Estamos, enfilándonos a la gran tribulación. Pero usted y yo tenemos que salir, y podemos salir de esta tierra cuando se termine el tiempo de la gracia y empiece la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, Cristo viene a esta tierra. Él va a reinar 1000 años en esta tierra, y en esos 1000 años Él va a darle la oportunidad a estos que para la gran tribulación, a estos santos que fueron o van a ser decapitados, Él les va a decir, reinen conmigo 1000 años. Pero solo esos 1000 años, porque ya por la eternidad el reinar con Cristo, escuche bien, el reinar con Cristo será un privilegio único y exclusivo de la esposa del Cordero, de la ayuda idónea del Cordero. Estamos, y usted y yo tenemos que apuntarle a no solamente irnos en el arrebatamiento. Usted y yo tenemos que tener nuestro corazón puesto no solamente en irnos en el arrebatamiento, sino en prepararnos, en ser la ayuda idónea del Cordero, en reinar juntamente con Cristo, para lo cual tenemos que dejar que Él nos transforme, que Él sane nuestra alma, que Él limpie nuestro corazón. Tenemos que dejar que Él forme su mente en nosotros, que Él forme en nosotros un corazón como el de Él, para que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, para que la voluntad de Él se convierta en nuestra voluntad, para que sus caminos sean nuestros caminos. Porque en el libro de Isaías dice que así como son más altos los cielos que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Así como esa misma distancia, Él hace una comparación, así como es esa distancia entre los cielos y la tierra, así es la distancia entre los pensamientos de Dios y los nuestros, entre sus caminos y nuestros caminos. Pero ahora en este tiempo,
Como hijos de Dios, tenemos que dejar que Él obre en nuestra mente, en nuestro corazón, que Él nos restaure, que Él forme su carácter en nosotros, su mente en nosotros, de tal manera que esa brecha se vaya reduciendo hasta que llegue el punto en que los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos, sus caminos sean nuestros caminos, sus deseos sean nuestros deseos. Hacia eso tenemos que ir. Para eso tenemos que rendirnos en este tiempo, para dejar que Él nos salve, ya no de la paga del pecado, porque de eso ya nos salvó, sino de la causa de pecado que está en nosotros, de los pensamientos, de la altivez, de las fortalezas que en nuestra mente son contrarias a la mente de Cristo Jesús. Eso es crecer y madurar espiritualmente. Eso es crecer en salvación, como dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, que crezcamos en salvación. Esto es importante entenderlo. Eso es prepararnos para el encuentro con Jesús. Es por eso que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, dice, hablando de la esposa del Cordero, en el versículo 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, dice, se ha preparado. ¿Escuchó bien? Dice, su esposa se ha preparado. ¿Cuándo se prepara la esposa? En este tiempo, en el tiempo que Dios nos permite estar en esta tierra. Y luego dice, y a ella, hablando de la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La ayuda idónea del Cordero se prepara en este tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar a la expectativa del arrebatamiento, para no quedarnos, para ser de los tenidos por dignos de escapar, de ser raptados, de ser llevados por Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino también en este tiempo estarnos preparando para nosotros poder ser vestidos de lino fino, blanco, resplandeciente, lino limpio y resplandeciente, como dice la palabra de Dios, porque a su esposa se ha preparado para reinar juntamente con Cristo. Y esto es bien poderoso, porque estamos a punto de experimentar este glorioso momento del arrebatamiento de los santos. Yo les exhorto, les animo a todos los cristianos: ya quitemos nuestra mira de las cosas de acá abajo. Quitemos nuestro corazón de las cosas terrenales. Cristo Jesús no vino a morir en la cruz del Calvario y a dar su vida, a derramar su sangre para que nosotros acaparemos cosas materiales o cosas terrenales. Quitemos ya nuestro corazón de la prosperidad material y pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, como nos manda su palabra. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos nuestro tesoro en las riquezas de arriba, en las riquezas de su gloria, de su naturaleza divina que Él quiere darnos como herencia. Esa es la herencia que Cristo y el Padre tienen para nosotros. Escuche bien, la herencia que Jehová tiene para nosotros, de acuerdo a Efesios capítulo 1 versículos 16 y 17, la herencia que Dios tiene para nosotros son las riquezas de su gloria. Y cuando habla de gloria, habla de su carácter, habla de la manera de ser de Él, lo que Dios es, su nombre. Va gloriosa herencia la que Él nos quiere dar, su carácter, su naturaleza divina. Es por eso que nos dice: sed santos como vuestro Padre es santo. Sean perfectos o de limpio corazón como nuestro Padre es perfecto, como nuestro Padre es de limpio corazón. Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer heredar ese nombre, su gloria, ser vestidos con su gloria. Esa es la riqueza más grande, esa es la prosperidad que nosotros los cristianos tenemos que buscar en este tiempo. No caigamos en las redes del espíritu de Mamón,
Escapa de las redes de Mamón. Escapa de las trampas del espíritu de Mamón, que está gobernando a través de la avaricia y de la codicia, haciendo que las personas y aun los cristianos pongan su mirada en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. No, hermanos, es tiempo de reaccionar. No reaccionemos cuando sea tarde. No reaccionemos cuando se dé el momento del rapto y que nos agarre por sorpresa y que pueda impedir que nos vayamos en el arrebatamiento. Ahora hay que reaccionar. Ahora es cuando hay que ser valientes. Ahora es cuando hay que ser más que vencedores para evitar quedarse en la gran tribulación y ser vulnerables a que el anticristo los venza. Tenemos que ser valientes. Por algo Jesús dijo: los valientes arrebatan, obtienen la dimensión de vida del reino de Dios, sabiendo que el reino de Dios es una dimensión de vida, porque en Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no consiste en cosas materiales, no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo que da el Espíritu Santo. Léalo en su Biblia. Eso es el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere que busquemos como prioridad en nuestra vida. Porque Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitemos en este tiempo, todo lo que necesitemos en esta jornada espiritual de regreso a la casa del Padre. Jesús dijo: el Padre sabe de qué cosas tienen necesidad, Él se las va a añadir. No es la voluntad del Padre que yo esté enfocado en hacer cosas materiales o terrenales. El Padre quiere que esté enfocado en buscar su reino y su justicia, en buscar tener un corazón limpio para ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios nuestro Padre. Ese es el evangelio del reino de Dios, y este es el clamor que tenemos que dar como hijos de Dios, como cristianos, como santos. Anunciar la pronta venida de Cristo Jesús, despertar a los que estén dormidos para que se levanten a prepararse, como dice la palabra, a prepararse para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene pronto. Amén. Esto es poderoso. Así es que vamos a pedirle a Dios nuestro Padre que nos ayude, que vamos a pedirle que despierte nuestro espíritu. Vamos a pedirle a Dios nuestro Padre que ponga en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, de prepararnos, de tejer nuestro vestido, nuestra vestidura de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Y una acción justa delante de Dios es hacer su voluntad en todo y por todo. Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Vamos a orar en este momento. Creo que no hay tiempo que perder. Pidámosle a Dios que nos ayude. Allí donde estás, ya sea que te pongas de pie o si estás sentado, solamente levanta tus manos al cielo. Alza tus ojos al cielo. Pon tus ojos en Jesús. Y pidámosle misericordia a Dios. Pidámosle que su gracia nos alcance plenamente. Y antes que hagamos todos una oración conjunta, quiero hacer un llamado a los que no han rendido su vida a Jesús. Tú que me estás escuchando, no es casualidad que me estés oyendo. Es el Señor Jesús quien te está llamando. Él te está invitando a que recibas el regalo de la salvación de tu alma, de la paga del pecado que Él compró con su propia vida en la cruz del Calvario. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados y que resucitó y está vivo, tú puedes hoy recibir este regalo. Solamente dile conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdóname todos mis pecados, te lo suplico. Y dile conmigo: lávame, Cristo, lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado, salva mi alma, Jesús. Yo te necesito y me rindo a ti en este momento. Si tú le has dicho esto a Jesús, en este instante has recibido esa salvación, porque es por gracia, no por obras, no porque te portas bien. Es porque no somos santos que necesitamos recibir esta salvación. Desde este momento has sido trasladado
del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. En este momento hay fiesta en los cielos, porque se te da la potestad de llamarte hijo o hija de Dios. Y ahora todos juntos le vamos a pedir a nuestro Padre: Padre bendito, reconocemos nuestra necesidad de reaccionar, nuestra necesidad, Padre, de dejar que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Dile conmigo: Padre eterno, te doy gracias por la salvación de mi alma de la condenación eterna. Gracias, Padre bendito, por esta salvación tan grande. Pero hoy te suplico, Padre, ayúdame a rendirme, ayúdame a enfocarme en ti, ayúdame a dejar que tú obres en mi mente y en mi corazón. Sálvame de la maldad que hay en mi corazón. Sálvame de los pensamientos y de las imágenes que hay en mi corazón, que hay en mi mente, que son contrarias a ti, Padre celestial. Padre eterno, ayúdame a consagrarme a nuestro Señor Jesucristo y a ti, Padre nuestro, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dile conmigo: Padre, yo no me quiero quedar en el arrebatamiento de los santos. Yo quiero ser de los que serán tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Padre, ayúdame a velar. Despierta mi espíritu, Padre. Despierta mi espíritu para que yo pueda enfocarme en las cosas de arriba. Padre celestial, yo te necesito. Señor Jesús, te necesito. Vamos, dígaselo de corazón: Señor Jesús, te necesito. Enséñame, ayúdame a prepararme para el encuentro contigo. Enséñame y ayúdame a tejer mi vestidura de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Yo quiero hacer eso, Señor Jesús. Necesito tu ayuda. Necesito, Padre, la ayuda, la dirección del Espíritu Santo. Y para terminar, dígale conmigo: Padre eterno, hazme sensible a tu presencia. Hazme sensible a la presencia del Espíritu Santo. Padre eterno, hazme sensible a tu voz, a la voz del Espíritu Santo. Padre, hazme sensible para ser guiado por el Espíritu Santo, el único que me puede guiar a toda la verdad. Yo quiero toda la verdad. Quiero el carácter de Cristo formado en mí, Padre eterno. Gracias, Padre celestial, por darme la oportunidad de poder reaccionar y de poder levantarme a prepararme para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Bendito Dios, te lo agradecemos, Padre, mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esto es poderoso. Manos a la obra. Ore, vele en todo tiempo, como dijo Jesús, orando para ser tenidos por dignos de ser arrebatados. La trompeta está por sonar. Amén. La paz de Dios con todos ustedes.